Bueno, pues este producto viene con el respaldo de la marca XS, que sabéis que es una marca que apuesta por las experiencias, apuesta por que demos el 100% en nuestro día a día. En una sesión de formación que asistí hace unas semanas, hablaba pues una médico que estaba especializada pues en el mundo laboral, ¿no? En el mundo un poco de lo que es la medicina del trabajo, y hacía una comparación que me gustaba mucho, que decía que ahora mismo los trabajadores, pues las personas en activo, pues que éramos como unos deportistas de élite, ¿no? Que teníamos una exigencia muy grande y como tal pues nos teníamos que cuidar, y hablaba pues de la importancia de esos pilares que siempre pues comentamos, ¿no? Relacionados con la salud integral, el descanso, la nutrición, el ejercicio físico, daba mucha importancia pues a todo lo que es el sueño, ¿no? También, pero decía que sobre todo pues eso, como teníamos vidas tan exigentes, pues necesitábamos pues cuidarnos a ese nivel, ¿no? Como deportistas de élite. Y bueno, pues la formulación de este producto pues viene un poco por ahí, ¿no? Pues una formulación pues que cuida al detalle pues los componentes y una combinación de plantas para que potenciemos un poco nuestras virtudes, ¿no? Al final los complementos tienen que hacer eso, sacar lo mejor de nosotros y potenciar pues nuestras funciones orgánicas, ¿no? Y si podemos ser capaces de tener una máquina bien engrasada y que funcione muy bien, pues lo que hace el complemento pues es, bueno, pues darnos ¿no? como un empujón a que nuestro día a día pues sea lo mejor posible, tengamos una mejor calidad de vida en el futuro, ¿no? Nos interesa el presente, pero también nos interesa el futuro. Entonces vamos a hablar de estos 4 ingredientes de este producto. Vamos a empezar un poco por la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que busca, cuál es el objetivo de este producto de Rhodiola? Bueno, pues busca mejorar nuestro rendimiento, tanto físico como mental, ¿eh? Lo que decíamos, ese 100% que podemos sacar de nosotros mismos. Y el ingrediente estrella, vamos a hablar un poco de este ingrediente que da nombre al producto, es la Rhodiola rosea. ¿Qué sabemos de esta planta? Bueno, pues hay muchas historias, ¿no? Y también es interesante pues ver que es una planta que es dura, ¿no? Como nosotros, es una planta resistente, es capaz de crecer a temperaturas extremas en Siberia, en las zonas pues más frías de Europa. Entonces, esta planta, que también se la conoce como la raíz de oro, pues hay una de las historias o de las leyendas que más me han llamado la atención, y es que ya era una planta que usaban los vikingos para mejorar su rendimiento, su estado físico y mental. Sabéis que los vikingos pues eran unos guerreros pues muy feroces, muy temidos por todo el mundo, en Europa sobre todo, y bueno, pues era una planta que ya era utilizada en esta época, o sea que ya ha llovido. Pero luego se ha ido utilizando, se ha ido viendo un poco la medicina tradicional, cuáles son sus propiedades. Hay muchos trabajos hechos en Rusia, incluso pues bibliografía que habla pues que se ha usado en las fuerzas militares, en expediciones árticas. Es decir, que hay mucha literatura, sobre todo pues enfocada a que es una planta que mejora el rendimiento tanto físico e intelectual, bueno, pues en aquellos colectivos en los que se ha usado y que de alguna forma estaban sometidos a unos niveles importantes de estrés y de exigencia. Bien, pues la Rhodiola, hay muchos tipos de Rhodiola, hay más de 50 especies diferentes, y la que ha seleccionado Nutrilite en este caso es la Rhodiola rosea, que es la que se ha visto que tiene más componentes activos. Uno de los componentes también principales pues es la rosavina, ¿no? como fitonutriente o componente activo. Entonces, de la Rhodiola, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que es una planta que se denomina adaptógena.
este concepto de adaptógeno se ha empezado a escuchar desde hace relativamente poco tiempo en el mundo de la alimentación y de los complementos. Pero si se mira un poco la historia y el histórico de este concepto, pues ya hay una definición en 1958, es decir, que ya de alguna forma se hablaba de este tipo de plantas. A fecha del 2017 se han detectado, se han podido estudiar 74 plantas diferentes de tipo adaptógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que su palabra ya nos está diciendo algo, ¿no? Pues ¿qué es una planta adaptógena? Pues es una planta que tiene una capacidad de normalizar las funciones corporales, es decir, que nos permite adaptarnos. Bien, ¿adaptarnos a qué? Bueno, pues a esas situaciones que decíamos que de alguna forma hoy en día pues son mucho más exigentes que hace unos años, ¿no? O en otra época. Entonces, principalmente se enfoca a nuestra adaptación o nuestra respuesta al estrés. Causas del estrés, origen del estrés. Pues estrés, aunque está asociado mucho al estrés laboral, la realidad es que estrés es un mecanismo que nosotros tenemos de defensa totalmente natural, totalmente imprescindible, porque es la situación que a nosotros nos mantiene alerta frente a una determinada circunstancia. En cada persona el estrés se da por unas causas diferentes. Hay personas que es estrés pues más de tipo laboral, pero también hay personas que tienen estrés más a nivel familiar, ¿no? Pues tienen una situación familiar complicada, los hijos en determinadas edades, han tenido la pérdida de un ser querido. Hay otras personas que tienen estrés, bueno, pues por conflictos que tienen pues a diferentes niveles, pues con los amigos, están en una situación también de búsqueda de empleo. Es decir, que el estrés se da por diferentes aspectos y todo el mundo de alguna forma estamos pues relacionados con este problema. No es malo el estrés, pero cuando el estrés se sostiene en el tiempo, continuamente estamos en una situación de estrés, pues ahí está el problema, que tenemos pues unos problemas a nivel de nuestro organismo como consecuencia de ese estrés prolongado. ¿Cuáles son consecuencias del estrés? Pues la ansiedad, estados de depresión, dolores de cabeza, a veces que uno tiene poca claridad mental, es decir, pues está como un poco obtuso, está bloqueado. Se llega a decir que casi entre el 60 y 80% de las enfermedades actuales, según la Universidad de Harvard, están ocasionadas de alguna forma por el estrés. Entonces, fijaros un poco en la consecuencia que tiene. Entonces, una de las causas pues, más importantes y que más nos afectan, sobre todo a corto plazo, ¿no?, es que tenemos una situación muy importante de fatiga. Es decir, que entre otras cosas, por lo que decíamos, pues a veces estado de ánimo, los dolores de cabeza, bueno, pues lo que de alguna forma caracteriza más actualmente la situación de estrés, pues es la fatiga. ¿Cómo nos afecta la fatiga? La fatiga continua, bueno, pues nos afecta al rendimiento mental. Tenemos más somnolencia en algunos momentos, ¿no?, porque de alguna forma estamos cansados, reduce nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de trabajar de forma precisa. Eso a nivel de rendimiento mental, pero a nivel de rendimiento físico, pues vamos a tener también menos resistencia, estamos ya cansados, es que además nos da pereza hacer cualquier cosa, parece que no, empezar a hacer cualquier tipo de actividad pues nos cuesta más. También a nivel de precisión, porque dependiendo del trabajo físico que tengamos, pues necesitamos precisión, pues trabajos que se realizan en fábrica, en una cadena, en muchos trabajos se necesita precisión. Y luego, en general, reduce nuestra capacidad, nuestro rendimiento en general. Entonces, esta fatiga puede ser minimizada, o el efecto de las plantas adaptógenas, entre las que estamos hablando hoy, que es nuestro producto con Rhodiola, pues nos va a ayudar a normalizar las funciones corporales frente al estrés, es decir, de alguna forma minimizar su impacto. Como si estuviéramos dando una vacuna
frente al estrés, que de alguna forma el adaptógeno nos va a ayudar a poco a poco a tener pues unas funciones pues de alguna forma que nos adaptemos mejor y podamos llevar ese estrés de la mejor forma, minimizar su impacto. Yo creo que es un aspecto clave. ¿Cómo podemos minimizar el impacto del estrés? Pues a través de este producto, a través de esta planta que nos va a ayudar de alguna forma a estar regulado. Es muy importante ver toda la repercusión en su conjunto, ¿no? Hablábamos antes de salud integral y es que el estrés nos va a afectar pues, a una serie de ejes. Tenemos nuestro eje neuroendocrino, es decir, nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, nuestras defensas, todo está un poco unido. Si tenemos una situación de estrés continuada, pues tenemos unos neurotransmisores que están de alguna forma más activos, entre ellos el cortisol. El cortisol es un neurotransmisor, lo tenemos continuamente elevado y esto hace que algunas hormonas, como puede ser, esto es un ejemplo, entre otras muchas cosas, la testosterona, pues nos pueda reducirse, pueda verse afectada. También puede ser que por esos niveles de cortisol elevados o unos neurotransmisores o unas hormonas que están en continuo funcionamiento tengamos pues, problemas o unas defensas más bajas, con lo cual tenemos más problemas a nivel de infecciones, de resfriados. Entonces, siempre un poco la idea de uno está estresado y parece que se coge pues más resfriados, ¿no? Más gripes, más enfermedades. Entonces, todo está un poquito relacionado. Entonces, a nivel de ejemplos que os comentaba, por dónde se han hecho estudios, pues se han hecho estudios muy interesantes, por ejemplo, de la rodiola en lo que serían, digo rodiola como planta en general, no en concreto nuestro producto, sino como planta en general, pues sobre astronautas. Fijaos qué curioso, ¿no? Cómo pues se han visto en estudios pues mejoras sobre, por ejemplo, la velocidad de precisión, la concentración, la coordinación del ojo, oculomotora, ¿no? Es decir, claro, el astronauta tiene que tener pues mucha precisión en todo, ¿no? Se la está jugando de continuo, ¿no? También la memoria a corto plazo y en una reducción de los errores cometidos pues en las diferentes funciones que tienen que hacer. O sea, imaginaos qué interesante, ¿no? Esa mejora de un poco de esa vida tan estresante o tan exigente como es, ¿no? Pues la vida en el espacio. Por otro lado, también lo que serían la vida en el deportista, ¿no? La exigente vida del deportista, tanto profesional como pues una persona que quiere hacer deporte además de su vida cotidiana, que eso ya también es exigente, es muy exigente, porque tienes que hacer tu vida normal y además intentar sacar tiempo de hacer deporte, además pues querer a lo mejor competir, hacer alguna prueba de running, lo que sea. Bueno, pues en los deportistas también ha habido pues estudios con la rodiola muy interesantes sobre el rendimiento, un mejor rendimiento, una mejor recuperación, un poco la reducción de los síntomas del sobreentrenamiento. Esto que os decía antes del cortisol, la testosterona, ¿no? Pues al subir el cortisol reduce la testosterona. Bueno, pues también hay un índice, que es el cortisol testosterona, que se mide en los deportistas y que también pues está relacionado con pues un sobreesfuerzo, ¿no? en el ejercicio. Bueno, pues como veis, pues un mundo muy interesante, o sea, ese triángulo, hormonas, neurotransmisores y también pues nuestro sistema inmune y la posibilidad de poder cuidar diariamente esos aspectos para que tengamos pues esa vacuna frente al estrés. Es decir, pues un poco tener una mejor adaptación, porque el estrés lo vamos a seguir teniendo, nadie nos va a quitar el estrés, pero sí cómo amortiguar esos efectos y el poder estar pues desde el punto de vista orgánico pues más preparados. Bien, entonces este es nuestro ingrediente estrella. Tenemos por cada cápsula, por cada comprimido, tenemos 100 miligramos. Tenemos esa rodiola rosea, que era la que comentábamos que tenía un principio activo
y muy interesante, la racibina. Y luego, pues aquí, pues principalmente es decir, ingrediente, beneficio, adaptación al estrés, tanto emocional como al esfuerzo físico. Ese sería nuestro primer ingrediente importante en este producto y de alguna forma el que nos da nombre. Bien, vamos con el siguiente ingrediente, que sería la cafeína natural. Combinamos por un lado el adaptógeno, que nos prepara nuestro organismo a nivel del estrés, de cómo vamos a afrontar ese estrés y los efectos. Y luego tenemos la cafeína, que es cafeína natural, procedente del té verde, y que aquí vamos a tener 75 miligramos, aproximadamente en cantidad, podríamos decir la cantidad de cafeína de aproximadamente un café. Y como sabéis, la cafeína pues tiene funciones muy interesantes, también a nivel de nuestra atención o nuestro rendimiento mental, nos va a ayudar a tener mayor atención, nos va a ayudar a tener mayor concentración. Y luego a nivel más físico, la cafeína siempre se ha usado también mucho en el mundo del deporte para tener una mayor resistencia. La cafeína ha sido una ayuda ergogénica, incluso hace años estaba prohibido, ¿no?, en el mundo del deporte, pero una sustancia que estaba considerada que daba, ¿no?, doping, como una sustancia dopante, ya desde hace unos años no está, ya está perfectamente incluida en las listas de sustancias que pueden consumirse por deportistas, pero bueno, lo que nos ayuda o ayuda al deportista, o en este caso a nuestra vida exigente, aunque hablamos de deporte, pensad que somos como deportistas de élite el resto, o sea, es decir, no es deporte de competición y un deporte, no, es un poco el día a día de este estilo de vida que tenemos ahora mismo, ya es actualmente exigente. Bueno, pues lo que hace es ayudarnos a tener una mayor resistencia, porque ello nos ayuda también a extraer energía de los ácidos grasos, de la grasa, que como sabéis también es una fuente de energía que necesitamos una vez que hemos terminado ya con las fuentes más inmediatas, ¿no?, porque son los hidratos de carbono, pues en forma de glucógeno. Entonces esa es la función a nivel de energía de un consumo de cafeína. Bien, pues segundo ingrediente muy interesante para darnos también capacidad de atención, concentración y también resistencia. Luego vamos a tener un componente muy interesante en este estrés. Algunas formaciones lo hemos comentado ya, la vitamina C es fundamental, es una de las vitaminas que de alguna forma gastamos más a nivel de estrés, ¿no? Cuando estamos más estresados, pues necesitamos mayores niveles de vitamina C, porque esas hormonas que decíamos esos neurotransmisores, que nos ayudan a mantenernos alerta, también necesitan unos niveles de vitamina C importantes. Por lo tanto, este producto se une a esa rodiola, a esa cafeína, para ayudarnos más en este mecanismo de estrés. Tenemos por cada cápsula, por cada comprimido, 30 miligramos de vitamina C, que además de su función antioxidante, como sabemos, también nos ayuda en ese proceso de fatiga, ¿no? Nos ayuda pues a evitar la fatiga o a que la fatiga aparezca lo más tarde posible, porque a lo mejor, pues claro, si tenemos un día muy exigente, a veces pues nos hacéis consultas de, es que claro, llego al final del día y es que estoy muy cansado. Y claro, te empieza a contar el día que ha tenido, y digo, es que es normal que estés cansado, es que ni con todos los complementos del mundo a veces podemos con la exigencia que tenemos, pero no es lo mismo a lo mejor llegar a un nivel que a otro. Esto es como en el mundo del deporte, es que a fatigar van a llegar a una fatiga, ¿no? Pues por ejemplo, los futbolistas, ¿no?, del Milán, pues por supuesto van a tener y van a llegar a un proceso de fatiga, pero no es lo mismo llegar antes que más tarde. Y ese es un poco nuestro objetivo, que a lo mejor llegamos a tener fatiga, es normal, pero no es lo mismo tenerlo a las 4 de la tarde que ya pues cuando uno pues llega a las 10, las 11 de la noche. Entonces ahí es donde va a funcionar también esa vitamina C junto a los otros componentes que comentamos. Y luego vamos a tener pues ese sello
de Nutrilite, concentrado de espinaca, concentrado de acerola, dos componentes que nos van a aportar principalmente protección antioxidante. Hemos comentado antes pues un poco los inconvenientes, ¿no? Las consecuencias del estrés, y sabéis que una de las consecuencias más importantes también del estrés continuo pues es la fabricación de los radicales libres, el envejecimiento celular y por lo tanto una dosis de protección antioxidante pues nos viene muy bien para contrarrestar también ese efecto. Bueno, pues como veis, ingredientes muy interesantes, tenemos la rodiola, tenemos esa cafeína, tenemos la vitamina C, tenemos concentrados de espinaca, de acerola, el concentrado de acerola, bueno, pues como sabéis, de nuestras plantaciones de Brasil, concentrado de espinaca, pues también procedente de nuestras plantaciones de México, con lo cual, pues muy Nutrilite, este producto es muy Nutrilite. Bien, ¿cómo podemos incluir rodiola en nuestro día a día? Aquí vamos a hacer como dos diferenciaciones. Pues nuestro día a día de personas normales, nuestro día a día de, bueno, potenciales clientes de deporte o nosotros mismos, si además de nuestro día a día pues tenemos pues un entrenamiento a nivel más de deportivo, pues con alguna disciplina que entrenemos de forma normal. Bueno, pues si somos del día a día, es decir, nuestro día a día, ¿cómo podemos incluir este producto? Bueno, pues está enfocado a tomarlo pues antes, entre 15 y 60 minutos antes. ¿Antes de qué? Bueno, pues de ese momento que nosotros veamos que va a ser exigente. Puede ser una jornada laboral complicada, que a lo mejor uno empieza a las 8 de la mañana, bueno, pues lo toma pues entre 15 y 60 minutos antes. Puede ser una reunión o una presentación, bueno, pues tenemos un plan, tenemos una presentación con todo el equipo, nos toca ser oradores, bueno, pues entonces ahí, pues lo mismo, un poco antes sería el tomar el producto. Tenemos un examen, tenemos una prueba, tenemos algún tipo de, bueno, pues como decíamos antes, reunión, pero más a lo mejor a nivel de que nos van a evaluar. Bueno, pues entonces ahí sería también un buen momento tomado 15, 60 minutos antes. Y habrá infinidades de situaciones en los que vamos a poder estar alerta, pues a lo mejor vamos a tener también que hacer un viaje largo, vamos a tener que hacer pues una jornada, un viaje que a lo mejor no tenemos que conducir, pero vamos a tener que hacer pues transbordos, vuelos, bueno, pues y tenemos que estar de alguna forma pues activos. Entonces, en nuestro día a día, un poco antes del inicio de esa jornada que va a ser pues exigente. ¿Cuántas veces o cuántas dosis? Bueno, pues entre 1 y 2 veces al día. Pues ¿cómo? Pues puede ser en el desayuno y a media mañana, desayuno y a media tarde. Tenemos que tener en cuenta que si lo tomamos por la noche va a ser también pues porque tengamos por la noche o de cara ya a última hora esa jornada más exigente. Muchas veces os reunís a última hora del día, pues entonces ahí sí que puede ser la segunda dosis. Si no vamos a tener ningún tipo de exigencia, pues entonces mejor tomarlo antes. Porque al tener cafeína, pues también puede afectarnos, o hay personas que les afecta la cafeína, pues para ir a dormir. Por lo tanto, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, ahora en el mundo del deporte, decíamos que es un producto que también está bajo esa marca de XS, de experiencias, y también pues se ha enfocado desde el punto de vista de esa nutrición deportiva. Y cuando se lanzó esa gama que tenemos tan estupenda de deporte, de XS Sport, pues os acordáis que hablábamos y seguimos hablando de ese timing, ¿no? De cuándo tomar los productos antes, durante y después, porque según tomemos el producto, pues vamos a tener mejor utilización y más beneficios. Entonces hay recomendaciones del Comité Olímpico Internacional muy interesante, que dice la cantidad de la composición y el momento de la ingesta del alimento o del complemento influyen en el rendimiento deportivo. No es lo mismo tomar
el producto, pues depende de qué producto sea, pues tomarlo en algún momento. Entonces, por eso, ¿dónde vamos a incluir rodiola o cuál es un poco la filosofía de la rodiola en el mundo del deporte? Bueno, pues aquí lo vamos a tener un poco en ese momento del antes. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los productos de XS Sport para que nos acordemos un poco de cómo era esto del antes, durante y el después. El antes teníamos, ahora veremos un poco, el producto de más del preentreno. Ahí es donde iría nuestra bebida, nuestro producto complemento de rodiola. Luego, durante, nuestra bebida de rehidratación. Y después, que ahí vamos a tener, pues principalmente el producto de la proteína. Vamos a tener también, si queremos, pues nuestras barritas, que las barritas también nos pueden dar juego en otros momentos del entreno, que vamos a ver ahora. Y luego también, pues nuestros sobres de magnesio. Entonces ahí tendríamos el antes, durante y el después, por hacer un poquito de revisión. Aunque tenéis también formaciones grabadas de esta gama. Entonces tendríamos la bebida preentreno para tomarla antes del ejercicio, aproximadamente también 30 o 60 minutos antes del ejercicio. Tenía como ingredientes estrella la creatina, que nos ayuda a tener pues esa energía explosiva en el momento antes del ejercicio. Por eso es preentreno, para tomarla antes del entreno o de la prueba. Vamos a tener también aminoácidos ramificados para que estén bien disponibles en nuestros músculos. Vamos a tener hidratos de carbono, vitaminas del complejo B y antioxidantes. Entonces, bebida de un poco preentreno para antes del ejercicio. Luego, si os acordáis, bueno, calorías, tiene 80 calorías, no es muchas calorías para ese beneficio de energía explosiva que nos va a ayudar a tener, ¿sí? Para poder aguantar pues una prueba exigente o un entrenamiento exigente. Luego vamos a tener nuestra bebida de rehidratación. Bebida rehidratante, perdemos con el sudor agua, pero también perdemos sales minerales, por lo tanto recuperamos con hidratos de carbono. En este caso, la formulación de este producto va a tener hidratos de carbono más rápidos, medios y lentos, para que tengamos las diferentes energías en función del momento del ejercicio en el que estemos. Vamos a tener electrolitos que vamos a recuperar porque perdemos a través del sudor, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, y luego vamos a tener otros ingredientes también que nos van a dar pues estimulación. Tenemos el guaraná, la raíz de maca, quercetina, que es un potente antioxidante, y vitamina D, que también nos ayuda pues en esas funciones a nivel del sistema inmune, a nivel también de esa captación que necesitamos a nivel también del calcio, ¿no? La absorción del calcio y otras muchas funciones que hemos visto últimamente con el lanzamiento de la vitamina D. Aquí también tenemos valor energético, porque la base son hidratos de carbono y, como hemos hablado también en las formaciones, hay que ir bebiendo poco a poco. O sea, la idea de la bebida de rehidratación es rehidratarnos poco a poco, ir bebiendo cada 15 minutos, sorbos pequeños, mejor que no de golpe toda la bebida, sino que es ir poco a poco rehidratándose. Y luego, pues, final del entrenamiento, recuperación, pues vamos a tener nuestro producto de proteína hidrolizada, que recordamos que es una proteína muy preparada para una absorción rápida, que es lo que nuestro organismo necesita después de un deporte exigente, recuperarnos rápidamente, que la proteína esté muy preparada para que llegue a esa recuperación de nuestras fibras. Entonces vamos a tener esa proteína muy bien preparada, cortadita, ya lista para ya nuestros músculos, vitaminas también del complejo B. Vamos a tener también una serie de minerales y también vamos a tener esos antioxidantes como pues un poco el complejo naranja roja, que es un componente antioxidante muy interesante en el mundo deportivo, tanto en nuestro día a día. Los complementos antioxidantes tienen que estar muy presentes, pero en el deporte pues con más razón por ese
proceso oxidativo. Bien, recordamos que tenemos 29 gramos de proteína por ración, que es una cantidad muy, muy interesante de proteína para ese proceso de recuperación. Entonces, como decíamos antes, pues lo mismo que decíamos para las personas normales, entre 15 y 60 minutos antes del ejercicio. Podemos tener varias opciones, dependiendo del deportista que tengamos delante. A veces va a entrenar a una hora, a veces va a otra. Por ejemplo, pues hay personas que antes de lo que es la comida es cuando hacen el ejercicio. Entonces, bueno, pues hay personas que lo que hacen es antes de ir a trabajar, porque tienen trabajos de tarde, pues entonces aquí podría ser una buena opción pues tomar nuestra bebida de preentreno, tomar también nuestra rodiola, hacer el ejercicio, luego tomar nuestra proteína hidrolizada. Acordaos que la proteína hidrolizada, no lo he comentado antes, es justo después del ejercicio, entre la hora posterior, es decir, desde el minuto 0 hasta el minuto 60. Si ahora mismo termináramos nuestro ejercicio, 9:30, pues entonces hasta las 10:30 sería nuestro momento en el que tenemos más, nuestro cuerpo está más preparado para absorber ese producto. Por lo tanto, entre el minuto 0 y los 60 minutos después del ejercicio. Y luego ya, pues la persona pues, puede hacer su comida normal. Luego, tenemos otras opciones. Pues, por ejemplo, la persona que entrena por la tarde. Pues entonces come y después, a lo mejor a las 2-3 horas después de comer, va a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el problema aquí? Que, claro, ya ha pasado mucho tiempo desde que ha comido, le podemos aportar algo de alimento para no ir con el estómago vacío y un buen producto puede ser también el tomar nuestra, por eso decíamos antes, nuestra barrita se puede tomar después del ejercicio, pero también se puede tomar como un tentempié más ligero de digerir, es decir, fácil de digerir antes del ejercicio. Entonces aquí se podría tomar la barrita de proteína con la rodiola. Durante el entreno o la competición, pues entonces nuestra bebida de rehidratación, sorbitos pequeños cada 15 minutos. Y una vez terminado, vamos a cenar si esa persona, pues de alguna forma el entrenamiento lo va a hacer ya cercano a la cena. Esa puede ser otra opción, pero vamos a ir miles de combinaciones. O, por ejemplo, otro caso que puede ser pues una persona que ya después de cenar es cuando hace el ejercicio. Entonces, como sabéis que hay que dejar un tiempo, pues entonces esa persona cenaría pronto, más horario europeo. Luego, como ya ha cenado, podríamos dar el producto de rodiola entre 15 y 60 minutos antes, luego hacer el ejercicio y luego, ya un poco por recuperar, pues nuestro producto de proteína hidrolizada. Entonces, estos son ejemplos de cómo podemos incluir la rodiola, el producto rodiola, en diferentes momentos del entrenamiento. Siempre habrá que adaptar a esa persona al entrenamiento que va a hacer, cuándo va a comer o cuál es un poco su pauta habitual. Entonces, eso hay que centrarlo al máximo con cada persona. Bien, más cosas sobre XS. Ya hemos hablado muchas, pero además otras adicionales. Pues, por ejemplo, el contenido en azúcar que tiene el producto es muy bajo, no tenemos pues aromas, colorantes, aditivos artificiales, como es un poco nuestra sella de identidad. Recordad que cada formación, decimos, cada vez se valora más la calidad del complemento. No solamente que el complemento tenga un principio activo bueno, sino que el complemento también sea de calidad a nivel del resto de componentes. No vamos a tener en este producto ingredientes derivados que contengan gluten, no vamos a tener ingredientes derivados de la leche, no vamos a tener ingredientes de origen animal, por lo tanto, bueno, pues vamos a tener pues una serie de público objetivo pues muy amplio. Tal y como decíamos, la dosis, 1 o 2 cápsulas diarias. No he comentado antes, como un poco público a tener en cuenta, pues en su restricción, pues tendríamos a las embarazadas, mujeres en periodo de lactancia,
que un poco por el componente estimulante, por la cafeína, pues tendríamos que hacer esa consulta al médico. Como siempre en embarazadas y lactantes, pues es nuestra recomendación, preguntar al especialista pues qué es lo que le aconseja. Bien, entonces 1 o 2 cápsulas diarias, como decíamos, antes de ese momento más exigente, entre 15 y 60 minutos. Entonces, por resumir, los beneficios que le podríamos aportar a un cliente, a nosotros mismos, con este producto es un poco el resumen sería esa modificación de la respuesta al estrés, ¿no? Esa capacidad para normalizar nuestras funciones corporales frente al estrés. Y como el estrés lo que va a hacer es repercutir en muchas facetas de nuestro día a día, pues entonces, por esa razón, vamos a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra atención, concentración, nuestra claridad. Esto de la claridad de mente, yo lo tengo como muy presente, porque sí que es verdad que hay veces que está uno, ¿no?, como más, más iluminado, y otras veces uno está espeso. Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? La claridad, ¿no?, como la que ves las cosas, tomas soluciones, tomas proyectos, cómo lo enfocas, pues esto es muy importante. Y el estrés muchas veces bloquea. Mejorar nuestro rendimiento. No tenemos que ser deportistas de élite, es decir, no va enfocado el producto solamente a ser un deportista muy exigente, que tenga que ser exigente, no, sino nuestro día a día, que es exigente, nuestro rendimiento. Mejorar, reducir o hacer que nuestra fatiga esté lo más lejana posible. Si el día a día es muy exigente, al final vamos a tener fatiga, pero no es lo mismo que nos llega a las 4 de la tarde que nos llega a las 10, a las 11 de la noche. Es un poco reducir un poco ese momento de la fatiga. Y luego, sobre todo, mucha protección. Decíamos, fijaros ese dato de que es entre un 60 y un 80% de las enfermedades, muchas de ellas están relacionadas con el estrés. Es que es un tema muy importante, ¿no?, cómo nos está afectando. Bien, entonces, ¿para quién? Pues para situaciones diarias de exigencia, deporte de alto rendimiento o deporte aficionado, fatiga diario, estados de ánimo bajo. Es decir, que tenemos unos potenciales clientes muy importantes. Nuestro día a día, nuestro entorno está pues lleno de personas con estas situaciones que de alguna forma a veces no hemos tenido el complemento adecuado y ahora tenemos esa oportunidad. Entonces vamos a aprovechar este producto que es top ventas a nivel mundial. Ahora ya lo tenemos en España, lo tenemos disponible, lo tenemos disponible para ser esos vikingos. En general, todos nos tenemos que ver un poco en esta imagen de poder pues ir a por todas, tener nuestro 100% de rendimiento